Poco a poco, el avance de la medicina hizo posible algo que era impensable siglos atrás. Es decir, un aborto que destruía o que destruye la vida de la criatura en gestación, pero conserva la vida de la mujer gestante. Como respuesta a esa propuesta abortista, desde hace unos 60, 70 años, ha ido creciendo en amplitud y en penetración un movimiento pro vida. Ha sido una respuesta a la avanzada abortista. La respuesta que incluye básicamente 5 elementos para quienes están tomando sus apuntes. Los demás, por supuesto, tienen una memoria prodigiosa. Estos 5 elementos son como las 5 características, los 5 rasgos propios del movimiento pro vida. Y son los siguientes. Hasta el punto son característicos que yo me atrevería a decir que si falta alguno de estos, no podemos hablar propiamente de ser pro vida. ¿Cuáles son los 5 elementos típicos como respuesta al movimiento y a la propuesta abortista? Indignación, compasión, reflexión, oración y acción. Es decir, que si tú quieres ser coherente con tu fe cristiana y quieres vivir a fondo tu opción pro vida, esas 5 cosas las vas a necesitar. Indignación, compasión, tal vez estas 2 son las más difíciles de articular. Indignación, que es como una ola de ira frente a la injusticia. Santo Tomás de Aquino nos dice que la persona que no siente ira frente a la injusticia está cometiendo un grave error. La falta de ira nos convierte en pecadores por omisión. Y esto vale para todos los pecados, no solo para el tema pro vida. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que dineros públicos que eran para la educación de niños en escuelas se están destinando a otra cosa, a engordarle el bolsillo a cualquier criminal de cuello blanco, lo normal es que yo sienta indignación, hasta el punto que no sentir indignación, no sentir rabia por dentro, indudablemente significa pecado de omisión. Entonces la indignación es indispensable. A uno tiene que dolerle y tiene que hervirle la sangre y uno tiene que sentir, porque ahí empieza el motor a funcionar. Pero viene el segundo elemento, que es como un complemento muy necesario de la indignación, y es la compasión. Y aquí fácilmente podemos fallar muchos. ¿Compasión en qué sentido? En primer lugar, compasión hacia el inocente que es condenado a muerte. Compasión, número 1, hacia el inocente condenado a muerte. Pero luego, compasión hacia las personas que rodean ese crimen. Y por eso ser cristiano implica las 2 cosas: sentir rabia, pero al mismo tiempo sentir misericordia. Y no podemos excluir ninguna de las 2. Usualmente uno empieza por sentir compasión por la criatura asesinada. Después siente compasión ante el drama de esa mujer que muchas veces fue abandonada, presionada, manipulada para que abortara. Luego se siente compasión hacia otras personas. Por ejemplo, al caer uno en cuenta del daño tan brutal
que se están haciendo las personas que practican ese crimen, el daño que se está haciendo la persona. Fíjese, cuando Cristo lo estaban crucificando, oró con estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo sentía compasión hacia ellos. ¿Por qué? Si ellos lo estaban dañando a Él, ¿por qué Cristo sentía compasión hacia ellos? Porque Cristo veía el daño que ellos estaban haciendo. Entonces el cristiano provida tiene que ir desarrollando compasión por círculos concéntricos cada vez más amplios. Luego, cuando uno mira el egoísmo y tanta mentira de tanto político oportunista, de nuevo uno ve la miseria de ese corazón, las tinieblas de ese corazón, y entonces siente lástima. Así como cuando uno ve una persona que está seriamente herida en su cuerpo y uno siente lástima, así también cuando se ve una persona que está en gravísimo, gravísimo pecado, uno siente lástima. Entonces, ¿cómo se puede tener a la vez la indignación y la compasión? San Agustín nos da la respuesta. A medida que vamos madurando, la indignación cada vez se concentra más en el pecado y la compasión cada vez se concentra más en el pecador. Llevamos dos características del cristiano provida: indignación y compasión. Luego viene un tercer elemento: es necesaria la reflexión. Reflexión que nos lleva a preguntarnos por qué suceden las cosas. ¿Por qué sucede? ¿Esto a quién beneficia? ¿Qué argumentos, qué razones se dan? Es necesario poner a trabajar la cabeza, entre otras cosas, porque una persona no llega a abortar en una decisión de un minuto, ni de una hora, ni probablemente de un día. Las semillas del movimiento abortista se siembran en la adolescencia. Tenemos el caso de muchos colegios, incluso colegios católicos, donde las niñas consideran que por lo menos en caso de violación, la mujer debe tener el derecho a abortar. Cuando esa niña, cuando esa adolescente tiene ese pensamiento, que tú te llenes de indignación no la va a convencer. Que tú sientas compasión por ella no la va a convencer. Necesitamos aprender a presentar razones y desenmascarar sofismas, engaños y trampas. Y eso requiere cabeza, requiere pensamiento, requiere capacidad de hablar y de desmontar mentiras. Desmontar mentiras. Las mentiras no se desmontan a gritos. Las mentiras no se desmontan solo con lágrimas. Las mentiras se desmontan con buenas verdades, con buenos argumentos, con buena reflexión. Entonces, el que quiera ser plenamente provida necesita ciertamente reflexión, y necesita estudio, y necesita entrenamiento. Por eso en algunos movimientos católicos están haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, están dando cursos de argumentación, cursos de oratoria, buenos cursos de oratoria. Yo he conocido tanto hombres como mujeres que tienen pericia, que conocen la estrategia, el arte, cómo hablar, para no dejarme envolver por las mentiras. Porque si tú, por ejemplo, estás en un ambiente de colegio y tú eres estudiante de ese colegio, tienes 14, 15 años, y una compañera tuya te dice: yo sí estoy a favor de que la mujer decida, porque la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo. Una de las cosas que más repiten con frecuencia. Si tú, que también tienes 13, 14, 15 años, estás ahí y ya aprendiste a argumentar, tú le vas a hablar a tu compañera. Por decir algo, le vas a decir algo como esto a tu compañerita que ya empezó a ser proabortista. Tiene 15 años y ya está siendo proabortista.
quizá ni siquiera ha tenido relaciones sexuales, pero ya es proabortista. Es decir, a esa hay que detenerla antes de que llegue a tener sexo y a embarazarse y luego abortar. De eso vamos a hablar al final de esta charla. Entonces, si tú tienes 14 o 15 y tienes la compañerita que dice, cada mujer debe ser dueña de su cuerpo, ¿qué tal que la compañera que también tiene 14 o 15 le dice, del cuerpo de ella sí, pero de otro cuerpo no? ¡Uy, gol! Bien, así es. Pero eso hay que aprenderlo. Hay que aprender a argumentar, hay que formarse. Entonces, indignación. ¿La segunda cuál era? La tercera. La cuarta, puesto que somos creyentes, oración. Oración. La oración es muy importante. En todo movimiento católico la oración es importante, por supuesto. Nos dice el apóstol San Pablo, Dios es el que nos da el querer y el obrar. O sea que la oración es fundamental. Pero observa un detalle importante, que en la lucha pro vida, la oración requiere de una fuerza especial por la cantidad de frustraciones que va a experimentar todo el que luche en la defensa por la vida. Yo tengo muchas, bendito sea Jesús, muchas y muy buenas amistades en el movimiento pro vida, en los distintos caminos. Gente de Unidos por la Vida, de 40 días por la vida, de Custodiando Vidas. Tengo buenos amigos y te cuento una cosa. Una de las razones para admirar a mis amigos y a mis amigas en la defensa de la vida es su capacidad de aguantar golpes, incluyendo golpes bajos. Eso de que tú lleves años luchando, por ejemplo, participando de las marchas, las vigilias, las oraciones, las protestas frente a los abortuarios, y sale este desastre de nuestros juristas. No, despenalizado el aborto hasta la semana 24. El que entre en el camino pro vida tiene que ser consciente de que va a aguantar, le van a llegar muchos golpes bajos. Y por eso digo, la oración la requerimos todos los católicos en todos los movimientos. Pero en este movimiento pro vida yo digo sí que más. Porque para aguantar tanta frustración, tanta burla, tanto odio, todos los que trabajamos por la defensa de la vida recibimos insultos gratuitos. Pone uno cualquier cosa que tenga que ver con la defensa de la vida en Twitter o en cualquiera de estas redes y de una vez cura hipócrita, vendido, inquisidor, mercenario, pederasta. ¿Qué no me han dicho? Y no digo yo que sea yo un caso especial. Así tratan y maltratan a los que defienden la vida, tanto que ya se ha vuelto un modo de protesta de las chicas pro vida, un letrero, un cartel con el que salen, y lo han hecho en varias marchas. He recibido más insultos de las feministas que de los hombres, porque la inmensa mayoría de las feministas son pro aborto, habrá alguna excepción. Entonces, la oración es indispensable. Sin oración uno se desmorona. Sin oración uno se cansa, se frustra. Sin oración uno termina deprimido. Y por último, hay que llegar al quinto paso, que es pocas respuestas recibí. Eso me da pesar, me preocupa. A ver, los decimos en orden. Las 5 características del provida, especialmente el provida católico. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. Noté que algunos decían Sion. El viejo truco. Uno tiene que orar para aguantar eso.